Hola a todos, bienvenidos a la presentación La adquisición de competencias a través del aprendizaje en equipos. Aprendizaje en equipos, aprendizaje en grupos, vamos a utilizar de la misma manera ambos términos y es importante para la conceptualización en esta presentación. Tenemos algunos objetivos de trabajo, vamos a empezar por tratar de comprender qué es y cómo se logra la motivación en los alumnos, después tratar de ver cómo encuadra el aprendizaje en grupos, en equipos dentro de la metodología aprendizaje cooperativo, cuáles son los requisitos básicos para lograr este aprendizaje en equipos, en grupos y cuáles son los métodos que se le asocian. Como les decíamos, vamos a conversar un poco de motivación ahora al iniciar nuestra presentación, sobre todo porque suelen distinguirse tres grandes tipos o sistemas de motivaciones de los alumnos y estos están asociados a partir de la forma en que el docente organiza el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y por supuesto esto está determinado por el valor que este docente le atribuye a determinadas metas y al tipo de interacción que se establece entre los alumnos. Estos tres sistemas de motivación son conocidos como el sistema individualista, el sistema competitivo y el sistema cooperativo y vamos a ver qué es cada uno de ellos. El sistema individualista es el que se asocia con la educación más clásica, más tradicional. Cada alumno trabaja para conseguir determinada meta, trabaja de manera solo, individual, al margen de sus compañeros, pero él no afecta con su actuar la consecución de las metas de los demás alumnos. Y por tanto las causas del éxito en el aprendizaje se atribuyen exclusivamente al esfuerzo individual, a la motivación interna que tiene ese estudiante por aprender y por supuesto a sus cualidades y habilidades propias, que es la motivación, digamos, más externa en este caso. El alumno no tiene interacción o es mínima o es poca la interacción que tiene con los compañeros en relación al aprendizaje. Por su parte, el sistema competitivo, cada alumno trabaja de manera independiente para alcanzar su meta, pero no es absolutamente independiente de los demás. ¿Por qué? Porque él se propone como finalidad ser mejor que los demás en aquellos aspectos que se van a evaluar. Y por tanto, la causa del éxito se va a atribuir a lo que él va a ganar, lo que él está buscando son sus motivaciones externas a través del reconocimiento de las cualidades y habilidades que él tiene superiores con respecto a los de sus compañeros. Es decir, que los alumnos sí interactúan, pero no interaccionan en temas referentes al estudio, sino la interacción se da a través de la competencia. Y finalmente el sistema cooperativo, que es la metodología que ocupa este curso fundamentalmente. En este caso, cada alumno alcanza la meta que se ha propuesto en la medida en que sus compañeros alcanzan las suyas. El estudiante normalmente suele proponerse dos metas, conseguir algo personal, útil para él, que incrementa sus propias competencias, y la segunda y más importante es la contribución a que sus compañeros también lo logren. Y entonces la causa del éxito se atribuye tanto al esfuerzo personal, que es la motivación interna por supuesto, como al esfuerzo realizado por sus compañeros de grupo, que es la motivación externa. Y en este caso, ustedes se dan cuenta, la interacción es fundamental, dado los beneficios que se van a obtener para la elaboración y construcción del conocimiento. Si vemos esta tabla, aquí rápidamente está la comparación, esta tabla está tomada del artículo del trabajo en equipo mediante aprendizaje cooperativo de Eduardo Fernández de Haro. Aquí se compara el individualismo con la competitividad, con el cooperativismo en conjunto de una serie de características, de las metas que se proponen, de la estructura, de las atribuciones, de la interacción, de cómo yo veo a mis compañeros, de cómo nos relacionamos y cuál es la recompensa. Los invito a que miren esta tabla y la analicen con la atención que merece, por supuesto. Entonces, ya dentro del aprendizaje cooperativo vamos a detenernos en lo que sería el aprendizaje en equipos o el aprendizaje en grupos. Y recordemos sobre todo que aprender es algo que los alumnos hacen, no es algo que le hacemos a los alumnos.
Son los alumnos quienes autónomamente aprenden. Por supuesto, entonces, al aprendizaje no es algo que uno asista como un espectador frío, sino que es algo que necesita nuestra participación directa y necesita la participación directa y activa de estos estudiantes. Y haciendo una analogía con el alpinismo, dicen Johnson y Holoubek que al igual que los alpinistas, los alumnos escalan más fácilmente las cimas del aprendizaje cuando lo hacen formando parte de un equipo cooperativo. Y citando a los mismos autores, podemos pensar entonces que la cooperación consiste en trabajar juntos para llegar a objetivos comunes. En una situación cooperativa, los individuos, en este caso los estudiantes, los alumnos, procuran obtener resultados que sean beneficiosos para ellos mismos, pero que también sean beneficiosos para los demás. El aprendizaje cooperativo es el empleo didáctico de grupos reducidos en los que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás. Esto es muy importante porque el aprendizaje cooperativo es un aprendizaje en grupos. ¿Cuáles son los requisitos básicos de este aprendizaje en equipos o de este aprendizaje en grupos? Uno, necesitamos nosotros como docentes tener realmente una capacidad de adaptación y flexibilidad. Es una docencia diferente a la docencia que comúnmente hacemos y por eso tenemos que estar abiertos y ser muy flexibles. Tenemos que lograr un fin común entre los alumnos y los docentes, que los alumnos sientan que nosotros somos parte de su equipo. Tenemos que ser capaces de desarrollar metodologías precisas o en términos de nuestro curso, métodos, estrategias precisos para que nuestros resultados finales sean un éxito y que por supuesto cada una de las partes que componen esta gran metodología que es el aprendizaje cooperativo lo sean. Tenemos también que garantizar heterogeneidad en los grupos y aquí hay un ejemplo que está puesto en la presentación. Si nosotros ponemos a dos expertos en una misma tarea, es muy poca la posibilidad de que alguno aprenda algo nuevo porque los dos son expertos. En cambio, si nosotros tomamos un participante menos hábil y lo ponemos con un participante más hábil, por supuesto que el menos hábil tiene muchas más probabilidades de adquirir las habilidades adicionales que le va a brindar sus compañeros. Y hay 6 principios rectores, llamémosle así, de importancia para el aprendizaje en equipo, que son el rector, el de liderazgo distributivo, el de agrupamiento heterogéneo, el de interdependencia positiva, que ya vieron un poco antes y que vamos a profundizar ahora, el de adquisición de habilidades y el de autonomía grupal. El principio rector es: el maestro aprende mientras enseña y el alumno enseña mientras aprende. El maestro es el mediador. Esto es rector en el aprendizaje en grupo, en el aprendizaje cooperativo. Si creemos que no lo sabemos todo y que no aprendemos mientras enseñamos, y si creemos que los alumnos no tienen nada que enseñarnos, no estamos dentro del aprendizaje cooperativo, porque recuerden además que tenemos que tener una consecución de un fin común entre nosotros como docentes y nuestros alumnos como aprendices. Luego el principio de liderazgo distributivo dice: todos los estudiantes son capaces de entender, aprender y desarrollar tareas de liderazgo. Hasta aquel que nos parece menos líder, nosotros no podemos tacharlo de que no lo es. Todos son capaces de desarrollar este tipo de tareas. El principio de agrupamiento heterogéneo, también habíamos hablado un poco antes de eso. Los equipos de alumnos son efectivos en la medida en que sean heterogéneos. O sea, aquellos que incluyen alumnos, por ejemplo, de diferentes sexos, procedencia social o nacionalidades, o niveles de habilidad, capacidades físicas diferentes, competencias diferentes, etc. En la medida que los equipos sean más heterogéneos, por supuesto el aprendizaje será más efectivo. El principio de interdependencia positiva, ya habíamos hablado de él, como les decía, se necesita aprender y valorar la dependencia mutua que tenemos con los demás para el aprendizaje. La base de las tareas comunes es pedirnos cuenta individual y grupalmente, dar recompensas, emplear material de trabajo de manera compartida, crear productos grupales, etcétera. Que el estudiante sepa que él sin los demás no llega lejos. Así, y cada uno con sus compañeros.
Por supuesto, el principio de adquisición de habilidades, la habilidad de los alumnos para trabajar en grupo de manera efectiva va a venir determinada por la adquisición de habilidades sociales específicas que van a promover la cooperación y el mantenimiento del equipo. Esto es básico en nuestras sociedades, son sociedades competitivas. Es difícil que los muchachos aprendan a trabajar en equipo o que incluso nosotros como adultos seamos capaces de trabajar en equipo, porque siempre que se intenta trabajar en equipo somos competitivos, miramos las cosas como competencia. Este principio social, esta habilidad social es necesaria y es muy importante que se adquiera para poder tener un aprendizaje en equipo, en grupo, cooperativo de manera efectiva. Y el principio de autonomía grupal. Los grupos de estudiantes pueden solucionar mejor sus problemas si no son rescatados, entre comillas, por el maestro. El maestro tiene que dejar que los estudiantes sean capaces de resolver los problemas entre ellos solos. Y de esta manera cada vez van a ser más autónomos y más suficientes. Resumiendo, los métodos de aprendizaje en grupo son técnicas o estrategias que representan un marco para desarrollar actividades cooperativas, pero no son las actividades en sí mismos. Son estructuras generales. Todos estos métodos que vamos a ver muchísimos de aprendizaje en grupo, los podemos adaptar a situaciones, contenidos, materias, no son inamovibles. Este curso no es una Biblia. Al revés, este curso es una propuesta que ustedes pueden modificar, adaptar, readaptar a diferentes realidades o necesidades. La aplicación de un método depende de muchas cosas, depende de la experiencia de los estudiantes, la naturaleza, de qué materia, de qué tipo de profesor somos, de qué resultados educativos perseguimos. Por supuesto, nosotros somos, como docentes, tenemos un rol básico en este aprendizaje, porque nosotros decidimos qué tipos de métodos, estrategias vamos a seguir en cada caso, qué elementos poner en juego, cómo, qué se evaluará, cuánto tiempo dedicarle, cómo distribuirlo. Nosotros somos los que trazamos las grandes estrategias dentro del aprendizaje cooperativo y la aplicación, por supuesto, de un sinnúmero de métodos. ¿Cuáles son estos métodos? Vamos a ver una lista muy grande ahora en estas próximas diapos. No los voy a leer uno por uno, después vamos a ver, por supuesto, ya algunos específicamente. Aquí tienen otros, los pueden todos leer con calma y aquí les estamos presentando más de 41 métodos de aprendizaje en grupo. No podemos hacer una valoración exhaustiva de esto. En este curso, por supuesto, son muy variados, son diversos, nos vamos a concentrar en 7 principalmente. Estos 41 que hemos visto, pueden encontrar en la literatura más, pueden encontrar los menos, los pueden encontrar reagrupados. Hay diferentes clasificaciones, en algunos casos unos métodos son variantes de otros, etc. Digamos, no hay una verdad. Lo que sí sabemos es que hay una infinidad de posibilidades pedagógicas que tenemos en la docencia para poderlas, por supuesto, hacer mucho más efectivas. A continuación en este tema vamos a trabajar los métodos que consideramos más importantes. Bueno, ya vimos el ELI, ya vimos el aula invertida, ahora vamos a ver específicamente los de aprendizaje en grupo, después vamos a ver los juegos, bajo un paraguas de 11 números, por supuesto, muy grande de metodologías que pueden hacer nuestras clases variadas, entretenidas, colaborativas, cooperativas y por supuesto llevándonos al fin fundamental, que es la excelencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje y por supuesto un aprendizaje mucho más significativo en nuestros estudiantes. Les damos las gracias por haber estado aquí con nosotros y les sugerimos continuar con el curso. Gracias.